El cine, la rivalidad Coca-Pepsi, las palomitas y el cambio de la fisonomía de las ciudades. ¿Por qué se comen palomitas de maíz, pochoclo, en el cine? ¿Y por qué se transformaron los suburbios? ¿Qué pasa con el jarabe de fructosa de maíz? ¿Por qué es un invento tan rentable como venenoso? ¿Desde cuándo las bebidas gaseosas son un sinónimo de cine? En Cultura Mainstream, un libro de Frédéric Martel, sociólogo francés, el autor se pregunta por estas cosas y por otras, como, por ejemplo, ¿por qué triunfan Avatar, Shakira, Spielberg, Disney, Michael Jackson o MTV? ¿O cómo se fabrican los bestsellers y los discos de superventas? A pesar de que todos estos interrogantes son válidos e interesantes, decidimos en este video quedarnos únicamente con el recorte de lo que pasa en el cine, porque creemos que esto nos permite encontrar respuestas no solo a por qué consumimos lo que consumimos, sino también a por qué nuestro entorno, nuestros barrios, nuestras casas y ciudades están cambiando tanto en las últimas décadas. En el momento en el que el cine se convierte en industria, su exhibición se hizo en grandes palacios, con mármoles y hermosos alfombrados rojos. Una especie de teatro. ¿Cómo pasó el cine de aquellos palacios inmensos a las proyecciones sobre un muro de hormigón en medio de un estacionamiento, el clásico autocine? ¿Y cómo eso se transformó en los actuales multicine, que solo basta mirar a los cines de los centros comerciales de hoy en día para darse cuenta de que los estadounidenses y nosotros también seguimos yendo al cine a un estacionamiento, aunque ahora se le llame multicines? En 1933, en Nueva Jersey, se abre el primer autocine. En 1945 ya hay 100, pero 10 años más tarde el número de autocines asciende a 4.000. El autocine fue inventado por Richard Collinghead Jr. como una promoción de los lubricantes de su padre. Los autocines se hicieron populares porque eran una alternativa económica para quienes no podían ir al cine, se adaptaban a las nuevas formas de movilidad y privacidad. Era una forma de ocio flexible y relajada para las familias, y los jóvenes podían disfrutar de la intimidad de su coche. Sin embargo, en 1980 ya casi todos desaparecieron. ¿Qué pasó? El autocine, dice el autor, es una matriz de la cultura de masas de la posguerra estadounidense. Para ir al autocine era necesario tener un buen auto, con buenos asientos, ya que se iba a estar todo el tiempo sentado en el coche, y a su vez con una buena autorradio para escuchar a través de la AM lo que pasaba en la pantalla. En su apogeo, los autocines vendían más entradas que los cines tradicionales. El precio era de $2 por coche, más barato que el tradicional, sin importar el número de personas que estuvieran en el auto. Con esa entrada se tenía derecho a 2 largometrajes. Más tarde se les empezaría a cobrar a todos los ocupantes del automóvil. La calidad de la imagen era mediocre, pero no importaba, porque allí podías besar a tu chica. El autocine tuvo un papel primordial en las primeras experiencias de los adolescentes estadounidenses. Fue allí también donde los estadounidenses se acostumbraron a comer en el cine, palomitas y a tomar Coca-Cola. Fue en el autocine que la gente comenzó a ir en jeans, vaqueros, sin que hiciera falta vestir para salir. El drive-in es informal, libre, desenfadado. Hay camareras guapas con patines, vestidas de rosa o turquesa. Al final de la función se arma un pequeño castillo de fuegos artificiales que representa la felicidad de la posguerra americana. En 1945 había en Estados Unidos solo 8 shopping centers. En 1958 ya son 3.000. En 1963, bien digo, asciende a más de 7.000. Y ya en 1980 llega a 22.000. Actualmente hay cerca de 45.000. Los centros comerciales son actualmente el centro urbano de las periferias, cuando antes lo era la calle principal. Cuando los jefes de las 3 compañías inventoras del multicine constatan en la década del 70 que cada 4 días de media se inaugura un centro comercial en Estados Unidos, comprenden que ya no deben instalar sus cines en las ciudades, sino en la periferia. El multicine es así a la vez un desplazamiento geográfico y un cambio en escala. Al multiplicar las salas en un mismo cine de la periferia, los inventores del multicine no demuestran una gran imaginación. Se adaptan
a lo que pasaba ya en el shopping, donde se agrupan las tiendas y los fast foods de diferentes cadenas para satisfacer todos los gustos del público. ¿Por qué en estos multicines la programación es más diversificada? Básicamente para no perder ningún adolescente. Los blockbusters, películas de gran éxito comercial y con mucho presupuesto, se proyectan en varias salas a la vez con una sesión cada 15 minutos en hora punta, para evitar tener que consultar los horarios antes de venir. Igualmente, a este éxito popular del multicine le faltaba aún su modelo económico. Y lo va a conseguir a partir de las palomitas de maíz. Ese es el negocio. La historia de la llegada de las palomitas a las salas de cine estadounidenses se remonta a la Gran Depresión de 1929. Los dueños de los cines, que todavía eran independientes, en su mayoría, necesitaban en aquella época de bancarrota nacional nuevas recetas financieras. Al ver que los espectadores, antes de entrar en el cine, compraban chucherías en los pequeños kioscos que había en los alrededores, tuvieron la idea de empezar a vender también ellos caramelos o botellas de Coca-Cola. Y el éxito les sorprendió. Las palomitas de maíz, un producto mágico, se volvieron populares en la década del 30. Cuentan con la doble ventaja de ser fáciles de producir y de tener un coste ínfimo respecto a su precio de venta. El 90% de los ingresos son puro margen, y es por eso que siguen siendo el modelo económico para los autocines y los multicines. Las salas empiezan a comprar el maíz para palomitas al por mayor directamente a las industrias agroalimentarias que lo refinen. Y se comercializan unas máquinas automáticas que hacen su cocción más eficaz. En paralelo, en el Medio Oeste se desarrolla y multiplica la producción por 20 entre 1934 y 1944. El lobby del maíz se estructura en el Congreso, en Washington, y es promocionado por el Ministerio de Agricultura. Gracias a ello, el maíz invade todos los productos, a menudo bajo diferentes formas. La más espectacular de todas se da a partir de la década del 70 con el jarabe de maíz de alta fructosa, una especie de jarabe de azúcar de maíz, pero con mucha más fructosa que el azúcar de caña. Esto se encuentra en yogures, galletas, ketchup, cereales, en el pan de panchos, en el de hamburguesas y naturalmente la Coca-Cola y la Pepsi. Es un verdadero orgullo agrícola nacional y todos los intentos ecológicos, sanitarios o dietéticos para limitar la invasión de azúcares de alta fructosa y sus derivados en la alimentación han fracasado a causa del precio barato al que se venden, además de la eficacia del lobby del maíz. Sin importar que se ha determinado que el jarabe de maíz es uno de los grandes factores agravantes de la obesidad estadounidense. La rentabilidad del cine no reside tanto en las entradas como en las concesiones, cuyos ingresos conserva íntegramente el exhibidor. Cada espectador gasta de media $2 en palomitas. Las películas de acción hacen vender más raciones. El 90% de los ingresos se producen antes de empezar la película, el 10% durante la proyección y nada al final. Los espectadores jamás consumen al salir, se lamenta un directivo de las grandes multicines. Tanta es la relación del cine con las palomitas que una de las principales redes de multicine, el gigante Cineplex Odeon, pronto adquirió una marca de palomitas Kernels Popcorn, lo cual le permite vender palomitas en sus cines con un margen todavía mayor. Al comienzo fue el suburbio, el barrio residencial de las afueras de las ciudades. Entre 1950 y 1970, las ciudades estadounidenses ganan 10 millones de habitantes y sus barrios periféricos 85 millones. El ideal del suburbio se convierte en el sueño de la clase media americana de la década del 50, con lavadoras de gran capacidad, neveras gigantescas y cochecitos para gemelos y a veces para trillizos, céspedes verdes bien cortados. Vemos a padres que sueñan con una familia de 2,5 hijos, tendrán más bien 4 o 5 con el baby boom. Y también es el reino de las experiencias comunitarias, en el deporte, las escuelas y las iglesias. Esta época tiene algo de socialista, dice el autor. Esto con el exurbio desaparece. El exurbio es fundamentalmente diferente del suburbio porque los estadounidenses viven y trabajan allí y naturalmente también practican el ocio. A medida que los exurbios se desarrollan, los cines se van instalando. Este fenómeno
se dispara en 1980 y 1990, gracias a las tecnologías que permiten acelerar y simplificar las comunicaciones. Es el modelo de Los Ángeles. En lugar de construir ciudades en altura, como en Nueva York, donde no hay espacio, construyen ciudades lineales. Casi todo el exurbio nació en las coronas más alejadas de las ciudades, en el cruce de dos autopistas. Estados Unidos, que se creía distinto, se descubre adocenado. Cuando entras, por ejemplo, en Atlanta, la ciudad de la Coca-Cola y de Home Depot, por la autopista 175, atravesás los exurbios donde se suceden los multicines y los centros comerciales, las mismas cadenas de fast foods y los hoteles baratos, durante unos 50 kilómetros antes de llegar al centro de la ciudad, que es un gueto, desierto, abandonado y predominantemente negro. Martin Luther King nació y está enterrado allí. Durante la década de 1990, la ciudad de Atlanta ganó 22.000 habitantes, pero el exurbio 2 millones. En vista de la congestión automovilística, los problemas para estacionar, la falta de escuelas, el precio de las viviendas, el precio de las niñeras, la contaminación y a veces la droga y la violencia, los estadounidenses han abandonado los centros de las ciudades. El filósofo George Santayana es conocido por haber dicho que los estadounidenses no resuelven los problemas, los dejan atrás. El exurbio estadounidense es una nueva ciudad que deja atrás el problema del anterior. Coca-Cola y Pepsi no están al margen del éxito comercial de los multicines y del exurbio. Desde 1950 se concentraron en esa industria. Antes, ninguna de las dos tenían como prioridad el mercado de los adolescentes. Las marcas todavía querían ser indiferenciadas y familiares, aspiraban a un consumo de masas. A su vez, en los palacios, aquellos cines grandiosos de la década del 20, no se vendían refrescos. Después de la guerra, la compañía de Atlanta, Coca-Cola, utilizó por primera vez campañas publicitarias en la radio y en las salas de cine. Luego se dirigió principalmente a los autocines, con aquellos célebres anuncios en los que se ve a parejas felices dentro de su descapotable amarillo, viendo una película y bebiendo Coca-Cola. Los dueños de los autocines colaboraron y establecieron entre actos para que haya más ocasiones de vender palomitas y Coca-Cola. Pero esas compañías, en realidad, tuvieron algún tipo de limitación, porque esas campañas publicitarias fueron generalistas y van destinadas a todos los públicos. Hay que esperar hasta los 60 para que los jóvenes se conviertan en destinatarios primordiales de la industria. Allí emergen como un grupo distinto en lo que al consumo se refiere, con su propia cultura y códigos. Pepsi es el primero en desenfundar y lanzar una campaña célebre. La generación Pepsi saluda al espíritu rebelde contra el establishment simbolizado por Coca. Apunta a un nicho, la juventud y su estilo de vida adolescente. Pronto Pepsi segmenta aún más con anuncios dirigidos a jóvenes negros, lo cual multiplica el efecto de la Pepsi Generation, relacionando la bebida con la discográfica más importante de la música pop negra. Coca-Cola tarda en reaccionar. Finalmente encuentra la fórmula para el golpe jugando la carta de la autenticidad, acusando implícitamente a su competidor de ser una bebida copia. Como telón de fondo de la batalla Pepsi-Coca están los acuerdos de exclusividad con las redes de cine. El enfrentamiento histórico entre Pepsi y Coca-Cola ha marcado la historia de los Estados Unidos y la historia de Hollywood. La batalla se libra en el tamaño y la forma de las botellas, en el precio y el sabor nuevo o clásico. Es una guerra a la que no es ajena la del maíz, pues los dueños de los autocines ya han adquirido la costumbre de espolvorear las palomitas con una sal llamada Morton, que tiene el poder de aumentar la sed y por lo tanto de incitar al consumo de refrescos. Los dueños de los multicines lo hacen aún mejor. Añaden la famosa mantequilla salada que se echa en caliente y que incrementa aún más la sed. El cine es testigo de la batalla entre Pepsi y Coca y fue testigo de los cambios arquitectónicos y urbanísticos. Ahora bien, conociendo el relato de Martel y los cambios que se fueron dando en nuestros consumos de cine y cómo esos cambios afectaron el entorno en el que vivimos y cómo vivimos, es pertinente preguntarse: ¿cómo serán las ciudades del futuro en la era en la que el cine se ve en la propia casa?